Hola y buenas noches. Si te gusta caminar por montaña, sabrás que hay multitud de caminos. Comienzas a caminar y a medida que avanzas te encuentras con una bifurcación izquierda, otra derecha, continúas y el camino se desdobla otra vez. Cuando caminas por montaña necesitas conocer el camino que te llevará a donde decidiste que querías llegar, pero también necesitas permanecer en ese camino y no desviarte por otros, no sea que queriendo llegar a Telde llegues a Teror por error. En su primera epístola, Juan deja claro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, y escribe a sus destinatarios para confirmar que tienen vida eterna al creer y permanecer en Jesucristo. Hablemos un poco del contexto en el que escribe Juan. Escribe a una comunidad de judíos que habían creído en Jesucristo. Ellos se encontraban en una situación muy tensa, una crisis importante derivada de una división interna en su comunidad. Algunos de sus integrantes se habían separado del grupo y se extendían enseñanzas gnósticas que entraban en conflicto con las enseñanzas de los apóstoles. Como creían que la materia física era corrupta, negaban que Jesucristo hubiese sido un ser humano, de carne y hueso. Como creían que solo el espíritu era bueno, admitían que lo que se hacía con el cuerpo no tenía consecuencias espirituales y daban rienda suelta a pecados sexuales. Además, no se ocupaban por las necesidades de los demás. Al contrario, Jesús mandó en su última cena de amarse unos a otros, del modo que Él nos ha amado. En Juan 13, 14, 34, 35. Perdón. Con todo y con eso, estos engañadores aún decían que tenían comunión con Dios. Estos falsos maestros creaban confusión y conflictos y sacudieron a aquellos que sí creían que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de sus vidas. Juan escribe para desmentir las falsas enseñanzas, con la intención de confirmar a los creyentes de que Jesucristo es el verdadero Dios, y si permanecen en Él pueden estar seguros de que tienen la vida eterna que Dios prometió. Con la ayuda del Espíritu Santo abordaremos el tema de la seguridad de la vida eterna para quienes creen que Jesús es el Cristo y permanecen en Él. Vamos a considerarlo en 4 puntos. El primero, vida eterna. Segundo, creencia permanente. Tercero, los bebés de Dios. Y cuarto, hijos con estilo. Vamos a empezar por el primer punto, vida eterna. ¿Por qué tanto revuelo respecto a las falsas enseñanzas sobre Jesús? Aquellos engañadores estaban negando que Jesús fuese el Cristo, el Mesías. En 1 Juan 2:22 leemos: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Tener seguridad de que Jesús era en verdad el Hijo de Dios era crucial para la esperanza sobre la vida eterna, porque Dios había prometido la vida eterna para quienes creen en su Hijo con mayúsculas. En Juan 3:16 leemos: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En 1 Juan 5:11 y 12, y el testimonio de Dios es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan se propone aclarar a sus lectores que el Hijo de Dios era verdaderamente Jesucristo. Y leemos en 1 Juan 1:1-3. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Juan aclara la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Por lo tanto, podemos estar seguros de tener vida eterna si le recibimos como nuestro Salvador. A través de su sacrificio recibimos el perdón de nuestros pecados y podemos estar en comunión con Dios. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. 1 Juan 2:25.
Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. Creer en Jesucristo nos lleva al segundo punto. Creencia permanente. El diccionario de la Real Academia Española define creencia de varias maneras. Dos de ellas son firme asentimiento y conformidad con algo. Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. Bajo este prisma, el autor de la Epístola de Santiago expone: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Santiago 2:19. Se puede creer en algo sin ser partícipe de ello. Se puede creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero temblar aterrorizado como los demonios, que no tienen nada que ver con él. Juan habla en su carta de dos aspectos importantes: creer en Jesucristo y tener comunión con Jesucristo. Juan nos transmite lo que sabe, que Dios es luz y no se mezcla con la oscuridad, el pecado. No podemos pretender tener comunión con Dios por pensar que somos muy buenos y que no tenemos pecado. Estamos sucios. Todos los seres humanos pecan. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Primera de Juan 1:8. Necesitamos ser perdonados antes de acercarnos a Dios y tener comunión con Él. Unas personas son orgullosas para admitirlo y callan su oscuridad, pero otras sí confiesan a Dios sus pecados. Él los perdona y les limpia de toda maldad, porque Él es justo. Lo leemos en 1:9. Dios aceptó el pago de justicia al derramar Jesucristo su sangre en la cruz, para que el Padre pudiera perdonar nuestros pecados. A lo largo de toda la carta, Juan destaca varias señales de aquellos que permanecen en Dios. Esa permanencia resulta ser doble. Permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Esto sucede por la presencia en nuestras vidas del Espíritu Santo que Él nos da. Leemos en 2:27, 1 Juan 2:27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y en 3:24, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Y en 4:13, ¿cómo sabremos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Juan nos está enseñando que aquellos que permanecen en Dios, 1. Obedecen sus mandamientos. Lo leemos en 2:3, capítulo 2, versículo 3. Viven como lo hizo Jesús, en 2:6. Aman a sus hermanos, en 2:9 y 10. Y tienen la seguridad de la vida eterna, en 2:28. Leemos en 1 Juan 2:24 a 28. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Y hemos comenzado nuestro recorrido hablando de vida. Pensemos ahora en los nacimientos. Vida y nacimiento van de la mano. Y entramos en el tercer punto, los bebés de Dios. En nuestro mundo los nacimientos están siendo atacados ferozmente. Muchos nacimientos no llegan a producirse por el deseo de sus padres, que no los quieren. Nacer es algo que parece poco popular y es menos frecuente que hace 100 años, al menos en la cultura europea. También sucede que en un mundo caído, el nacimiento sitúa a los nacidos en un ambiente de odio y violencia en ocasiones. Hemos escuchado demasiadas veces en Canarias historias reales de padres que maltratan a sus hijos.
Nunca sabe el nacido dónde nacerá. Pero parémonos un momento en esta expresión, nacer de alguien. Yo he nacido de mis padres, José Manuel y Mari Carmen. Nací con un cuerpo humano y con un ADN humano. Mis padres, siendo humanos, me transmitieron su vida humana. Además de heredar sus atributos físico-químicos, también me dieron un nombre, una familia, un hogar, una educación, una enseñanza clara de Dios, un ejemplo de vida fiel a Cristo, etc. Aquí Juan utiliza una y otra vez expresiones relacionadas con el nacimiento. Nos dice que Jesucristo nació de Dios. En 5:18 leemos: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Y también leemos en 1 Juan 5:1: todo el que cree que Jesús es el Cristo de Dios ha nacido de Dios. A la vista de todo esto, ¿qué nos dice Juan acerca de nacer de Dios? ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? ¿Es bueno o es malo? ¿En qué ambiente naceremos? ¿De odio o de amor? Ahora bien, ¿cómo se nace de Dios? Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 a 7, Jesús le dice a Nicodemo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Jesús nos enseña que el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Sin embargo, Dios es distinto. Él es eterno y su vida es eterna. Por lo tanto, todo el que nace de Dios recibe su vida, que es eterna. Todo el que nace de Dios recibe la vida de Dios, que es vida eterna. ¿Qué sucede entonces cuando nacemos de Dios? Bien, Dios nos da su vida eterna, Dios nos considera sus hijos y, como Dios es amor, nacemos en un ambiente de amor infinito. ¿Qué panorama tan diferente al de nacer como seres humanos, donde reina una absoluta incertidumbre? Nadie sabe lo que le va a tocar. En cambio, quienes nacen de Dios tienen asegurado lo que acabamos de mencionar. Por último, nacer tiene dos implicaciones importantes que merece la pena subrayar. Quien nace lo hace permanentemente, no puede desnacer. Quien nace se convierte automáticamente en hijo o en hija. Esto es muy significativo. Quien nace de Dios recibe su vida eterna, es llamado su hijo y lo será para siempre. Eso no cambia, no lo pierde. Dios es fiel y justo. Él prometió la vida eterna para quienes crean en su Hijo y permanezcan en Él. Él cumple su promesa, porque Él es la verdad. Tenemos esa seguridad. Hasta aquí hemos hablado de los tres primeros puntos: la vida eterna, la creencia permanente y los bebés de Dios. Sabemos qué y quién es la vida eterna, y creyendo y permaneciendo en Cristo entramos en la familia de Dios. Nacen los bebés, pero estos crecen. Si observamos a nuestro alrededor, podemos observar cómo los hijos miran e imitan a sus padres. Puede suceder que reconozcamos de quién es hijo alguien mediante sus rasgos físicos, en la cara, en el cuerpo, en las expresiones que utiliza al hablar o por su manera de actuar. Nuestro refranero español lo retrata de esta manera: de tal palo, tal astilla. Esto también le sucede a los hijos de Dios. Tienen ciertos rasgos y costumbres característicos de su padre. Son hijos con estilo. Veamos qué nos dice Juan al respecto. En primer lugar, los hijos de Dios practican la imitación. Los hijos observan, aprenden e imitan. Y nosotros somos llamados a vivir como lo hizo Jesús. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. 1 Juan 2:6. Tenemos que aprender de Jesús, el Hijo de Dios,
porque Él es Dios y su vida en la tierra fue un ejemplo de vida perfecta. Conocerle a Él es conocer al Padre. En segundo lugar, los hijos de Dios practican la justicia. Dios es justo y su Hijo Jesucristo vivió de esa manera, de manera justa. Por lo tanto, todo nacido de Dios se comportará como Jesús en este aspecto también. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. 1 Juan 2:29. En tercer lugar, los hijos de Dios practican la obediencia. Un recién nacido va conociendo a sus padres a medida que pasa tiempo con ellos, y cuando conocemos a Dios, aprendemos que la manera de amarle es obedecer sus mandamientos. En 1 Juan 2, 3 y 4 leemos: ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Cuarto lugar, los hijos de Dios no practican el pecado. Dios permanece en quienes nacen de Él. Reciben el Espíritu Santo, tienen una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza recibida de Dios se opone y batalla con la vieja naturaleza que prefiere pecar. 1 Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Y en 1 Juan 5:18, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Es cierto que siendo hijos de Dios podemos caer y pecar, pero si nos arrepentimos de verdad, conscientes de que hemos fallado a Dios y se lo confesamos, Él nos perdonará porque nos lo prometió, y Él es fiel y justo, nos perdonará. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1, 8 y 9. Practicar el pecado es distinto. Requiere proponerse pecar y dedicar nuestra mente y nuestro tiempo en llevar a cabo el pecado. Es similar a practicar deporte libremente y por voluntad propia. La práctica de deporte lleva asociado un disfrute, un aprendizaje, una dedicación y una progresión en la práctica de esa actividad. Alguien que nace de Dios no practica el pecado. En quinto lugar, los hijos de Dios practican el amor hacia Dios y hacia sus hermanos. Los hijos de Dios aman a Dios. La obediencia a Dios se demuestra demuestra que le amamos. Si obedecemos a Dios, amamos a Dios. 1 Juan 5:3 dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y los hijos de Dios aman a los hermanos, porque Dios ordenó que amemos con hechos y no con palabras a nuestros hermanos. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. 1 Juan 3:11. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. 1 Juan 3:18. En resumen, los hijos de Dios tienen estilo. Actúan de una determinada manera, según lo que Dios mandó y Jesucristo lo llevó a la práctica perfectamente. Vamos terminando. Juan comienza su carta presentándonos a Cristo como la vida eterna y acaba con el testimonio que el Padre dio de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5, 11 y 12. Hemos meditado en la importancia de creer y permanecer, de tal manera que todo el que cree y permanece en Jesucristo tiene la vida eterna. Ser nacidos con vida eterna implica que Dios es nuestro Padre y nosotros, sus hijos, recibimos no solo su vida, sino también una herencia y una naturaleza nueva con rasgos característicos de nuestro Padre.
Estas verdades tienen relevancia para nosotros, ya sea que hayamos nacido de Dios o si no lo hemos hecho. Si hemos nacido de Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro intercesor ante el Padre, y su sangre nos limpia de todo pecado. Dios nos da su Espíritu Santo, que nos hace comprender los mandamientos de Dios y nos guía para hacer su voluntad día a día, en el colegio, instituto, universidad, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, en todo momento y lugar. Y si aún no hemos nacido de Dios, lo mejor que podemos hacer es nacer de Dios. ¿Quieres estar en los brazos del Padre Celestial, del Dios de amor, paz y justicia? Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Quieres que no te engañen más? ¿Conocer la verdad? ¿A Dios mismo? Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Quieres conocer al autor de tu vida? Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Quieres recibir la vida eterna? Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Quieres tener un Padre que jamás te hará daño, que te llenará y rodeará con su amor, desde que nazcas y para siempre? Recibe a Cristo en tu corazón. Te toca decidir. ¿Quieres ser hijo o hija de Dios? Que Dios bendiga su palabra.